El 16 de diciembre de 1837 cayó el gobierno de Bardají por discrepancias en el discurso de las Cortes. María Cristina eligió como sustituto al conde de Ofalia, por su experiencia y por sus dotes diplomáticas. Su gobierno durará 9 meses, pero estará caracterizado por la inestabilidad política. Dicha inestabilidad provocó una disminución en las subastas de la desamortización que trajo como consecuencia menos fondos para la guerra. En la guerra los cristinos fueron derrotados varias veces por Ramón Cabrera, en Morella, en Benicarló y en Maella, en Zaragoza. Esto, más la inestabilidad que estaba habiendo dentro del partido, provocó un motín en Cádiz en agosto de 1838. Ante esta situación, Espartero pidió a la regente la dimisión del conde de Ofalia. Narciso de Heredia, conde de Ofalia, nació en 1775, en Gines, Sevilla. No siguió los pasos de su abuelo y padre en la carrera militar. Realizó estudios de filosofía y derecho en la Universidad de Granada. En 1798 vino a Madrid y gracias a sus contactos entró en la Secretaría de Estado. Su primer cargo fue el de secretario en la Embajada de Estados Unidos en 1801. Durante la Guerra de la Independencia fue acusado de afrancesado y vivió con su familia en Pizarra, Málaga. Volvió al empleo público en 1817 como comisario para la negociación de los límites de la América Española y participó en la firma del Tratado de Washington de 1819, por el que España cedía a los Estados Unidos las Floridas y renunciaba a la Luisiana. Su postura contraria a los realistas radicales y su discrepancia con ciertas concesiones territoriales a particulares fueron las razones que estuvieron detrás de su destierro a Almería en junio de 1819. El restablecimiento de la Constitución puso fin a su confinamiento y se reintegró en su puesto. Contrario al régimen liberal, pero igualmente distanciado del ultrarrealismo y de la represión que acompañó a la segunda restauración del absolutismo, fue la opción elegida por Fernando VII para nombrarle secretario de Gracia y Justicia en el gobierno del Marqués de Casa Irujo, y tras el fallecimiento de este, sería su sustituto en la Secretaría de Estado. Dos cuestiones estuvieron detrás de la exigua duración del gobierno del conde de Ofalia: la creación del cuerpo de policía, que generó la oposición de sectores militares, religiosos y sobre todo del ultrarrealismo, y la amnistía, que a pesar de sus numerosas excepciones supuso el rechazo total de los ultrarrealistas. El conde de Ofalia no solo fue cesado de su cargo en julio de 1824, sino desterrado a Almería, sufriendo una campaña difamatoria sobre su persona. El conde de Ofalia abandonó el confinamiento cuando se necesitó de sus dotes diplomáticas y de su buena imagen en Europa para encarrilar las enrarecidas relaciones con Inglaterra y Francia como consecuencia del apoyo español a la opción absolutista en Portugal. No solo logró limar las desavenencias, sino afrontar con desahogo circunstancias complicadas, como el cambio de régimen en Francia con la Revolución de julio de 1830. Además de sus labores diplomáticas, desde esas embajadas colaboró con la policía en el control de los emigrados españoles liberales. Su última misión durante el reinado de Fernando VII fue ocupar el cargo de ministro de Fomento en el segundo gobierno de Cea Bermúdez, dedicándose sobre todo a las funciones de orden público. Durante la regencia de María Cristina fue nombrado prócer vitalicio y embajador nuevamente en París, pero no llegó a tomar posesión por motivos de salud. Cuando las cosas no pintaban bien para María Cristina, se volvió a pensar en él para dirigir el gobierno, por su experiencia y dotes diplomáticas para intentar conseguir la intervención francesa en la guerra carlista. Pero no consiguió la ayuda militar y financiera de Francia, ni la unidad entre todas las tendencias del partido moderado, pero sí que esbozó las bases de un programa moderado en temas como el control centralizado de los ayuntamientos, la utilización de los fueros vascos como instrumento de pacificación, el control del orden público, entre otras.
Los progresistas alentaron el malestar de la opinión pública por las derrotas militares y su fracaso diplomático con Francia. Esto motivó su caída y sustitución por el duque de Frías en el gobierno el 6 de septiembre de 1838. Tras su salida del gobierno volvió a ser nombrado senador por Lugo y presidente de la Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar en 1840. La caída de la regencia de María Cristina le obligó a abandonar ambos cargos, poniendo fin a su carrera política. Moriría el 8 de septiembre de 1843 a los 68 años de edad. El conde de Ofalia fue sustituido por el duque de Frías. Tuvo una ocupación del gobierno muy breve, solo 3 meses, de septiembre a diciembre de 1838. La seña de identidad del duque de Frías fue la militarización. Abusó en exceso de los estados de sitio y nombró como capitán general de Castilla la Vieja a Narváez, además de encargarle la formación de un ejército de reserva con el objetivo de contrarrestar el poder de Espartero. Narváez intervino en la represión de la Sonada de Madrid sin contar con la autorización del capitán general de Castilla la Nueva, lo que le valió su destitución y su destierro a su pueblo natal de Loja. Estas actuaciones del duque de Frías le valieron una moción de censura en las Cortes que pidieron la sustitución del gobierno. Bernardino Fernández de Velasco, 14 duque de Frías, nació en Madrid en 1783, en una de las familias aristocráticas más importantes. A los 13 años ingresó como cadete en las Reales Guardias Walonas. Participó en la Guerra de la Independencia en el bando patriótico, no así su padre, que formó parte de la comisión que redactó el Estatuto de Bayona y fue embajador en París de José Bonaparte. Acompañó a Fernando VII en su regreso a España, pero no participó en el golpe de Estado, ya que era partidario de que el rey jurara la Constitución. Esto hizo que durante el sexenio absolutista estuviera postergado. Tras el pronunciamiento de Riego, fue nombrado embajador en Inglaterra y miembro del Consejo de Estado. No sufrió la represión tras la vuelta al absolutismo en 1823, más por su condición de grande de España que por su talante moderado. Estuvo desterrado en Sevilla. Tras los sucesos de la Granja de 1830, se le volvieron a abrir los salones del Palacio Real. En 1834 fue nombrado embajador en Francia, cargo en el que estuvo 2 años. Su regreso coincidió con el gobierno de Mendizábal, mostrándose desde el primer momento contrario a las ideas progresistas. Fue nombrado presidente del Consejo de Ministros tras la caída del conde de Ofalia. Su gobierno fue breve, de septiembre a diciembre de 1838, e inestable, con constantes divisiones y enfrentamientos. Durante la regencia de Espartero desapareció de la esfera pública, volviendo con fuerza apoyando a Narváez. Rechazó la oferta de presidir nuevamente el Consejo de Ministros en septiembre de 1847 y decidió alejarse de la actividad política de primera línea. Moriría en mayo de 1851 a los 68 años de edad. El duque de Frías fue sustituido por Evaristo Pérez de Castro, que intentó hacer un gobierno de coalición con algunos miembros del Partido Progresista para contrarrestar el poder de Espartero, que provocó las elecciones de julio de 1839 ante las desavenencias que estaba habiendo dentro del Partido Moderado. Estas elecciones fueron esta vez sí que ganadas por los progresistas por amplia mayoría. El motivo es todo lo contrario que ocurrió en las anteriores. Esta vez sí que los protagonistas, los progresistas, se lo tomaron en serio, las prepararon muy bien y por otro lado el Partido Moderado se encontraba muy dividido y muchos optaron por la abstención como modo de protesta. Un poquito antes de que se celebraran las elecciones se abrieron negociaciones para acabar con la guerra carlista entre el general Espartero y el general Maroto.
Evaristo Pérez de Castro nació en Valladolid en 1769 en una familia burguesa. A los 19 años inició su carrera diplomática pasando por las embajadas de Viena y Lisboa. La Junta Suprema, nombrada por Fernando VII antes de su viaje a Bayona, le encomendó la delicada misión de entregar 2 decretos al rey: que la Junta ejerciera la soberanía en su nombre y que hiciera la guerra a Francia, y que el Consejo de Castilla convocara Cortes cuanto antes. En Madrid se conocieron las renuncias de Bayona antes de que los correos llegaran a su destino, y se creyó más conveniente quemar los decretos. Durante la guerra se le encomendó viajar a Portugal, con la misión de afianzar la alianza entre España y Gran Bretaña. Fue elegido diputado por Valladolid en las Cortes de Cádiz en el bando liberal, y uno de los comisionados para elaborar el borrador de una constitución. Por otra parte, fue enviado a Viena como embajador. Con la vuelta de Fernando VII, fue represaliado y se vio forzado a abandonar la vida pública durante algunos años. En 1818 fue nombrado cónsul en Hamburgo, y allí recibió la noticia de que el rey había jurado la Constitución de Cádiz y su nombramiento como ministro de Estado. Promovió una política de apaciguamiento y moderación con las potencias europeas, consiguiendo que las monarquías aceptaran el cambio político en España y que no retiraran sus legaciones diplomáticas. En compensación, promovió la neutralidad española ante las revoluciones liberales de Nápoles y Piamonte-Cerdeña. Esto le granjeó la enemistad de los liberales más exaltados. La caída del trienio le llevó al exilio en Francia. Nada más morir, Fernando VII, la regente María Cristina le devolvió sus honores pasados. Fue nombrado embajador en Lisboa, donde también acababa de ser derribada la monarquía absoluta, y hasta 1836 compatibilizó dicho cargo con la posesión de un escaño de designación real en el estamento de próceres. La experiencia del exilio y la asimilación de los principios del liberalismo doctrinario habían moderado sus posiciones políticas, aunque en su caso dicha evolución ya se había iniciado en el trienio liberal. Volvió a Madrid cuando la regenta le confió la presidencia del gobierno en diciembre de 1838, y durante su gobierno se firmó el Convenio de Vergara, que simboliza el triunfo liberal en la Primera Guerra Carlista. Desde fines de 1837, el conflicto comienza a decantarse en favor de los cristinos o isabelinos. En las filas de los carlistas comenzaron a manifestarse las diferencias, y así, en 1839, un grupo moderado reunido en torno del general Maroto hizo fusilar a algunos militares más reaccionarios que se le oponían. Don Carlos se vio obligado a respaldar a Maroto, pero este, poco después, firmó con Espartero el Convenio de Vergara, que no fue reconocido por Don Carlos, con lo que la guerra continuó su curso. El general liberal se compromete a pedir al gobierno el mantenimiento de los fueros en las provincias vascongadas y en Navarra. Por su parte, el general carlista reconoce a Isabel II como reina, a cambio de que a él y a sus hombres les conserven sus empleos, grados y condecoraciones en el Ejército Nacional, al que quedan incorporados. Desde 1838 la guerra estaba totalmente inclinada hacia el bando cristino, debido a la superioridad de su ejército, muy bien dirigido por Espartero, que restableció la disciplina, castigando los brotes de desobediencia. En junio de 1838 hubo cambios en el mando de los carlistas, poniendo al mando al general Maroto, que puso orden en sus filas y se movió con mayor prudencia. Este general era partidario de una solución política al conflicto, cosa que no gustó a muchos carlistas que intentaron una conspiración contra él. Al ser descubiertos los conspiradores, los fusiló. En febrero de 1839 se iniciaron las negociaciones entre Maroto y Espartero. Maroto pidió el reconocimiento de los derechos de Carlos María Isidro, aunque fuesen a través del matrimonio de su hijo con Isabel II.
La respuesta de Espartero dijo que solo estaba autorizado a excluir a Carlos y a su familia de los derechos del trono, a reconocer los fueros y el respeto a los empleos del ejército carlista. Esta respuesta de Espartero contaba con el apoyo internacional de Francia e Inglaterra. El 31 de agosto de 1839 se firmó el Convenio de Vergara, donde se reconocía a Isabel a cambio de conservar los fueros y el mantenimiento del pago el mantenimiento de las pagas y de los empleos de los oficiales del ejército carlista. Este convenio no fue reconocido por Carlos María Isidro. Al día siguiente de la firma del convenio, las Cortes confirmaron los fueros vascos y navarros, que tendrán competencias en montes, ayuntamientos y aduanas. Tendrán un sistema de contribución especial por cupo. Las diputaciones recaudarán los impuestos y retendrán una parte para entregar al Estado. Esto fue así hasta el 21 de julio de 1876, que se suprimirán los fueros. Los batallones navarros y alaveses que trataron de resistir no pudieron continuar la lucha. Los que no se entregaron, con don Carlos al frente, tuvieron que refugiarse en Francia. El final de la lucha en el norte no significa el final de la guerra carlista. En Cataluña, la Junta Gubernativa del Principado depone al conde de España ante el temor de que pueda rendirse a los isabelinos. El anciano general es asesinado por su escolta cuando se le conduce a la frontera francesa. En el Maestrazgo, Cabrera, gravemente enfermo, no puede hacer nada para impedir que sus guarniciones vayan capitulando una tras otra ante el embate del ejército de Espartero. Tras retirarse a Cataluña, Cabrera cruza la frontera por Berga el 5 de julio de 1840. El número de muertos del ejército isabelino, más de 66.000, fue superior al de los del Ejército Nacional o los del Republicano durante la Guerra Civil Española de 1936. Teniendo en cuenta la diferencia de medios militares y que la población española en 1833 era la mitad de la de 1936, queda de manifiesto la intensidad del conflicto. La emigración a Francia fue el destino de más de 20.000 carlistas, la mayoría de los cuales regresó pocos meses más tarde. Otros, sin embargo, murieron en el exilio. En la España isabelina, el Ministerio de la Guerra gastó una cantidad superior al total de los ingresos del Estado para sufragar el conflicto, aunque más apurada aún era la situación de la zona carlista. En el norte y en Cataluña, las diputaciones o juntas tuvieron un papel fundamental en la financiación del conflicto. A lo largo de la guerra, en el campo carlista, surgen numerosos periódicos controlados por las autoridades civiles o militares que, además de dar a conocer las disposiciones oficiales y los hechos de armas, sirven para adoctrinar a sus lectores. Los periódicos llegan a convertirse en auténticas armas ideológicas de guerra. Surge la propaganda negra, publicaciones con apariencia carlista, pero que en realidad están firmadas por liberales. De esta manera manipulan a sus lectores para hacerles pensar que su bando está perdiendo. En noviembre de 1839, los progresistas más radicales entraron violentamente en el Congreso de los Diputados. María Cristina disolvió las Cortes y convocó elecciones, con lo que no estaba nada de acuerdo el general Espartero. En las elecciones, tanto el Partido Moderado como el Partido Progresista pugnaban porque Espartero estuviera dentro de sus listas, ya que era el héroe nacional después de la firma del Convenio de Vergara. Al final Espartero optó por el Partido Progresista, que fue el que perdió las elecciones. Los moderados obtuvieron 91 escaños de 166. El gobierno, presidido por Evaristo Pérez de Castro, hizo un programa bastante restrictivo. Hizo una ley electoral con sufragio más restringido todavía, una ley de imprenta muy dura, restableció el Consejo de Estado y decretó la ley de ayuntamientos, que al final va a ser la losa de la regencia de María Cristina. Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados, que en ese momento están en el gobierno.
estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. La ley de marzo de 1840 sobre los ayuntamientos era una lucha de poder entre las milicias y las juntas contra la burguesía y la corona. El contenido de la misma autorizaba al gobierno a controlar los ayuntamientos nombrando los alcaldes. En las grandes ciudades lo nombraba el rey directamente y en las pequeñas ciudades lo nombraba el jefe político provincial, que era designado por el rey. Además, en la ley se elevaban las cuotas que daban derecho al voto y a ser elegido. Esta ley de ayuntamientos iba en contra de la Constitución de 1837, que decía que los ayuntamientos debían ser electivos. El argumento de los moderados era que las concejalías seguían siendo electivas, mientras que los progresistas rebatían que los alcaldes también debían ser elegidos. ¿Por qué hicieron esta ley los moderados? Porque querían eliminar a las milicias nacionales de tendencia progresista radical y normalmente las elecciones municipales eran ganadas siempre por los progresistas. La ley no se aprobó inmediatamente, sino que fue aprobada meses después, en junio. Se retrasó tanto porque los moderados querían proponer una votación única, de lectura única de la ley, mientras que los progresistas querían aprobar la ley leyendo artículo a artículo. Por otra parte, María Cristina retrasó su firma porque no quería provocar un enfrentamiento civil. Entonces pidió a Espartero una reunión en Cataluña. ¿Por qué salió María Cristina de Madrid? La excusa fue que los médicos habían recomendado a que su hija Isabel tomara unos baños, ya que tenía herpes, y le recomendaron que fuera a los baños de Caldetas en Barcelona. Los moderados no estaban muy de acuerdo con esta reunión, pero María Cristina los tranquilizó diciendo que con su encanto personal esperaba y confiaba convencer a Espartero. En el viaje de Madrid a Barcelona, a su paso por Zaragoza, la regente fue aclamada, pero lo que escuchó eran vivas a Espartero y a la Constitución de 1837. La primera reunión entre María Cristina y Espartero fue en Lérida, y fue en un tono bastante cordial. La regente le ofreció a Espartero que formara gobierno y que le presentara un programa. Espartero rechazó la oferta de formar gobierno y dijo que lo primero que había que hacer era acabar con la guerra carlista, ya que Ramón Cabrera todavía estaba dando coletazos en Cataluña. La segunda reunión fue en Esparraguera y esta reunión fue mucho más tensa. Espartero exigió a María Cristina la retirada de la ley de ayuntamientos y la disolución de las Cortes. El 13 de julio de 1840, Espartero entraba en Barcelona siendo recibido por 40.000 personas enfervorecidas. Al día siguiente, María Cristina, viendo que no iba a convencer a Espartero, firmó la ley de ayuntamientos. Espartero dimitió como jefe militar, pero la regente no lo aceptó porque eso supondría motines y le nombró comandante de la Guardia Real Exterior. 4 días después, lo que se temía María Cristina ocurrió. Estallaron motines en Barcelona que pronto se extendieron por todas las ciudades de España y al final María Cristina tuvo que ceder, llamó a Espartero para que formara gobierno y cesó a Evaristo Pérez de Castro. Els pronunciaments militars, cops d'estat, revoltes i rebel·lions eren constants a l'estat espanyol durant el segle XIX. Precisament, a causa del clima enrarit i violent de Madrid, la reina regent Maria Cristina, la reina infant Isabel II i la infanta Maria Lluïsa Fernanda van instal·lar-se a Barcelona. La família reial va ser rebuda amb correcció i respecte, però amb fredor, ja que se sabia que el govern de la monarquia preparava una llei fortament centralista i molt conservadora que els polítics barcelonins no podien ni volien acceptar. Mentrestant, el famós general Espartero, comandant de l'exèrcit isabelí, havia acabat amb els últims nuclis de resistència carlina, a Morella i a Berga.
i el 13 de juliol va ser rebut a Barcelona de manera apoteòsica. Com a conseqüència, la reina regent, que era contrària a les seves aspiracions polítiques, va voler aprovar la polèmica llei que consistia en reduir al màxim el paper dels ajuntaments. La resposta de Barcelona va ser immediata. El 18 de juliol, la milícia ciutadana va prendre la plaça de Sant Jaume i es van aixecar barricades. La ciutat bullia de grans manifestacions. La reina regent va exigir en un primer moment la dissolució dels manifestants, però en constatar que els soldats no obririen foc sobre el poble, va accedir a les demandes populars, va derogar la llei i va substituir el seu govern, fet que afavoriria que amb el pas de poc temps Espartero acabés substituint Isabel II com a regent.